Los invito a abrir la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar viendo del versículo 17 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por causa de vosotros, que por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oremos nuevamente. Señor, gracias porque podemos leer tu palabra públicamente. Señor, gracias porque podemos tener las puertas abiertas, Señor, para escucharla. Te pedimos, Señor, que tu palabra esta mañana transforme nuestros corazones conforme a la imagen de Cristo, que exhorte, Señor, a que vivamos una vida de obediencia y que confronte aquellas cosas en las cuales estamos pecando, Señor. Que tu palabra transforme también las vidas de aquellos que no te conocen, si es tu voluntad, Señor, y que esta mañana podamos salir renovados por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, al ser confrontados con tus palabras y arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. A ver, para los que estuvieron atentos al domingo anterior, estuvimos viendo del versículo 13 al 16, y se acuerdan cuál era la frase núcleo que podíamos destacar de la prédica pasada. ¿Vinieron? Bueno, debemos ser santos porque somos el pueblo de un Dios santo. Lo que leímos esta mañana, los textos que leímos esta mañana están directamente conectados con eso. Pedro lo que va a hacer ahora es continuar la idea de la santidad, pero nos va a dar la forma de vida que debemos tener para vivir en santidad. Recuerden el contexto en el que estaban estos hermanos: persecución, pérdida, pruebas, quizás hasta disciplina, por un texto que después vamos a leer, pero era una situación difícil, y Pedro quería hacer dos cosas: confirmarlos en la gracia en la que estaban y reprenderlos, instruirlos en aquellas cosas que ellos no estaban haciendo bien. Entonces, dentro de ese marco, Pedro empieza un llamado conforme a lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento llama, que es a que el pueblo de Dios debe vivir en santidad. Y va a continuar con ese desarrollo, y después va a empezar a destacar en qué áreas ellos estaban pifiándole, estaban pecando o estaban haciendo las cosas conforme a ellos les parecía, o se escudaban de ciertas cosas pensando que estaban sufriendo para el Señor, y no, era por causa de sus pecados. Entonces Pedro ahora va a destacar el tema de la santidad en los creyentes. Y empecemos con el versículo 17. El primer punto, van a ser 3 puntos. El primer punto va a ser el versículo 17. El segundo punto va a ser el versículo 18 y 19. Y el tercer punto va a ser el 20 y el 21.
El primer punto es el temor como forma de vida del cristiano. El versículo 17 empieza diciendo: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero empieza siendo una especie de acotado. ¿Por qué? Porque empieza diciendo: y si invocáis por Padre. Está reservando lo que va a decir solamente a los que pueden invocar a Dios como Padre, que son sus hijos. ¿Sí? Todos aquellos que sean cristianos, que realmente se hayan arrepentido de sus pecados y hayan creído en la obra salvadora de Cristo. Esto de invocar a Dios como Padre es algo que Jesús también nos enseñó en el Padre Nuestro. Por eso se llama Padre Nuestro. ¿Cómo empieza la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Estás invocando el nombre de Dios como Padre. Y también lo que está diciendo Pedro está directamente relacionado con el versículo 14, que dice: como hijos obedientes. Ya él los había distinguido como hijos. Y como dice, obedientes. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios debemos ser obedientes a Dios. Entonces Pedro dice: y si ustedes que son hijos invocan a Dios como Padre, sepan algo, que aquel que están invocando es aquel que juzga sin acepción de personas. Ahora, cuando vayamos a la parte del temor, vamos a ver un poco más el tema de esto, a qué se refiere Pedro cuando dice aquel que juzga sin acepción de personas. Pero evidentemente le está hablando a creyentes. Evidentemente le está hablando de ese juicio, algún tipo de juicio de Dios hacia los creyentes. Y eso es lo que vamos a desarrollar más adelante. Pero es interesante ver que dice sin acepción de personas. Da igual si sos argentino, uruguayo, presidente, albañil, no importa quién seas. Dios juzga, y juzga con un juicio santo. Entonces, aquel que ustedes están invocando por Padre, sepan que juzga. Pedro está dando dos razones para lo que va a decir después. Si lo invocan por Padre y el juicio de Dios. ¿Para qué? Para la vida que se conduce en temor. El versículo 17 de ahí dice: conducíos en temor. Dice, por lo tanto, conducíos en temor. Si invocan al Padre, que juzga sin acepción de personas, conducíos en temor. Conducirse, ¿qué significa? Andar, ¿verdad? Es la forma en la que uno camina por la vida. Y dice, en temor de Dios. Entonces Pedro nos está llamando directamente a que nuestra vida, cada instante de nuestra vida, cada momento, cada paso que damos, debe ser en el temor del Señor. Acá la Biblia dice, en esta que tengo acá, dice todo el tiempo. Ese todo está agregado, ¿sí? Pero en el griego te da la pauta a que evidentemente es durante todo el tiempo de la vida del cristiano, porque dice durante la peregrinación. ¿La peregrinación qué es? Es nuestro tiempo acá en esta tierra. O sea, le sigue hablando a creyentes. Ahora, cuando nos enfrentamos a la palabra temor en la Biblia, surgen muchas dudas. Y una de esas es, ¿qué significa el temor a Dios? Primero tenemos que entender lo que puede significar para un incrédulo el temor al Señor. Para los incrédulos, el temor que pueden tener de Dios es por el juicio de Dios, de enviarlos al infierno. Cuando un incrédulo se enfrenta a la realidad de que hay un infierno, teme por su vida. No significa que vaya a creer, pero puede entrarle un terror acerca de entender
que puede llegar a estar la eternidad separado de Dios en el infierno, recibiendo el castigo por sus pecados. Y no lo digo yo, lo dice Jesús en Lucas 12, versículo 5. Dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Ese es el temor que tienen los incrédulos de Dios. ¿Por qué? Pues se aterran del juicio. A menos que Dios haga una obra transformadora de arrepentimiento en la vida de esas personas y entiendan que por medio del sacrificio de Cristo ellos van a tener el perdón de sus pecados y no van a tener una vida en el infierno eterna, el temor de ellos de ir al infierno va a estar ahí. En el lecho de muerte, ¿cuántas personas ateas dicen: tengo miedo? Tengo miedo de que todo lo que he negado en mi vida sea verdad y termine donde no quiero terminar. Pero lamentablemente muchos, en su ceguera y en su incredulidad, aún con el miedo de pensar que puede haber un infierno y que pueden pasar su eternidad ahí, mueren negados a creer en Dios por la incredulidad de sus corazones. Pero el temor del cristiano no es ese. Evidentemente nosotros no podemos tener miedo al infierno porque Dios nos rescató del infierno, y eso es lo que va a desarrollar más adelante. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla del temor? Muchos lo han definido como un temor reverente, y es cierto, está bien, tiene una cierta connotación acerca de la reverencia. Lutero hacía una distinción del temor, que fue algo que él luchó mucho, y dice que nosotros no debemos tener el temor que tiene un amo hacia un esclavo maldito, ¿no? Un esclavo malo que por cualquier cosa que haga su siervo lo va a azotar, No, ese no es el temor tampoco que debemos tener a nuestro Señor, sino que Lutero lo definía como un temor de hijos hacia un padre, que Él nos demanda cosas. Y que entender que cuando no cumplimos lo que Él nos demanda, lo estamos decepcionando. Y también trae sus consecuencias. Así como un hijo teme a su padre, lo honra, lo respeta, Lutero definía el temor al Señor de esa forma. Pero nosotros vamos a definirlo conforme a textos que la palabra de Dios nos da para indicarnos qué significa temer al Señor. Empecemos por Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, primera instrucción acerca de lo que es el temor del Señor: aborrecer el mal, aborrecer el pecado, odiar el pecado, que el pecado nos repugne, que el pecado nos dé asco. Vamos a leer Deuteronomio 10, versículos 12, 13, 20 y 21. Deuteronomio 10, 12, 13, 20 y 21. Versículos 12 y 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Entonces, ¿qué dice Dios a Israel? Que temas a Jehová tu Dios. Y de cierta forma todo lo que después Dios instruye al pueblo es un desglose de lo que significa temer al Señor. ¿Qué significa temer al Señor entonces? Primeramente, aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Segundo,
andar en todos los caminos de Dios, amarlo, servirlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, guardar sus mandamientos. Versículo 20 y al 21 también sigue desarrollando el tema del temor y dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Ahí se agrega una cosa más, que es que Dios es el objeto de nuestra alabanza. Es el único que merece nuestra alabanza. Entonces la vida de temor del cristiano es un aborrecimiento del pecado, un amor a Dios, un servicio a Dios, guardar los mandamientos del Señor y que toda la alabanza y la gloria sea a nuestro Dios. También Proverbios 9:10, y ahí se repite esta porción del proverbio en Proverbios y también en Job aparece. Es quizás el versículo más conocido acerca del temor del Señor, el temor de Dios, el temor de Jehová. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cómo es que normalmente se define la sabiduría en nuestro ámbito de iglesia, en el cristianismo? Sabemos que la sabiduría para el mundo puede tener cierta concordancia con la sabiduría que nosotros entendemos, pero la sabiduría, como nosotros la definimos y por lo que entendemos en la palabra de Dios, es la palabra de Dios puesta en práctica en nuestras vidas. Ser sabio es la palabra de Dios vivida. No solamente conocerla, sino ponerla en práctica. Evidentemente la sabiduría también significa ser prudente y tener una visión clara frente a la toma de decisiones o frente a ciertas circunstancias de la vida. Pero esa sabiduría viene solamente por la palabra de Dios, por el conocimiento de Dios. Por eso el resto del versículo dice: y el conocimiento del Santísimo es inteligencia, es discernimiento, es entender las cosas. Pero acá dice que el temor de Jehová es el principio de esa sabiduría. Sin temor no hay sabiduría. Sin un amor a Dios, sin un servicio a Dios reverente, sin un guardar sus mandamientos, sin que haya una alabanza verdadera, no hay sabiduría. ¿Por qué? Porque si no tenés ninguna de esas cosas, evidenciás que no hay sabiduría en tu vida. Entonces Pedro, siguiendo con esa línea de que seamos santos, nos llama a que vivamos, a que nos conduzcamos en temor. Básicamente Pedro lo que está diciendo es: la forma en la que ustedes pueden vivir en santidad es a través de una vida de temor. Cuando no hay temor, no hay santidad. Cuando no hay temor, no hay aborrecimiento del mal. No hay un querer cortar, odiar, repugnar nuestro pecado. Cuando no hay temor, no hay un amor a Dios verdadero. Cuando no hay temor, no hay un servicio fiel. Cuando no hay temor, no guardamos los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Y cuando no hay temor, no lo alabamos como solo Él merece. Esos son principios, digamos, prácticos acerca del significado del temor. Pero es evidente que estamos acercándonos ante el Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Dios, por quien Él es, merece temor. Y hoy estamos en un contexto de iglesia en el que el temor lo han metido abajo de la alfombra.
Las iglesias hoy en día hacen cualquier cosa. Yo ni siquiera la llamaría iglesia, pero digámoslo así. Si el temor es servirlo, si el temor es guardar sus mandamientos, si el temor es darle la alabanza que Él merece y la alabanza que Él pide, ¿qué se está haciendo entonces? Cuando en un culto se hacen las cosas para los hombres, no hay temor de Dios. Hay regocijo del ser humano, pero no hay temor de Dios. El temor de Dios debe estar en nuestras vidas para conducirnos, como veíamos en estos versículos, pero también el temor de Dios rige la iglesia, la forma en la que nos conducimos en la iglesia. ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Cómo llevamos a cabo el culto en la iglesia? Si realmente tenemos temor del Señor, vamos a buscar hacer lo que Él nos dice en su palabra, que es la adoración que Él pide de su congregación. Salirnos de la palabra de Dios y hacer cosas lindas, bonitas, que parezcan buenas, pero que no sea lo que Dios nos dice, es pecado y no es tener temor del Señor. ¿Cuántos hay que se acercan a Dios como si fuera un amigo de toda la vida? Yo les pregunto, si entra acá, no sé, bueno, el presidente, ¿no? Da igual quién sea, un presidente. Ustedes irían y le dirían, ¿qué? ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? Y le golpeás la espalda, le sacudís el pelo, le das una palmadita en la cara y le decís, qué bien que andás, ¿eh? Yo no lo haría. Es más, seguramente le serviríamos un vaso de agua, lo trataríamos de usted, le daríamos un asiento acá adelante. ¿Por qué? Porque entenderíamos que es una persona que está en un lugar de honra, que merece respeto. La misma Biblia nos llama a que honremos a aquellos que están en el gobierno. ¿Por qué a veces a Dios lo tratamos como si fuese un amigo de toda la vida? No reverenciamos el nombre de Dios. No honramos a quien estamos presentándonos. Le hablamos como si fuese, no sé, como yo le hablaría a Leo o a Ale. Con respeto, sí, pero les hablo, hacemos bromas, todo. ¿De qué forma nos dirigimos a Dios? Porque a veces creo que nuestra concepción de Dios es un poco limitada. Dios es el creador de todas las cosas. Dios nos creó. Dios es santo, 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 como veíamos en el sermón pasado. Significa que está totalmente distinguido de cualquier criatura, apartado totalmente, infinitamente de nosotros. Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, digno de todo honor, de gloria, de reverencia. Y nosotros vamos a ir a Dios y presentarnos así nomás. O hablarle a Dios como, che, como decimos en Uruguay, bo. Porque lamentablemente es lo que está reinando hoy en día en las iglesias. Incluso acercarse a Dios para pedirle algo, en el sentido que se hace hoy en día, de yo te doy y vos me das. Esto no es un trueque. La relación con Dios no es un trueque. Trueque podemos tener entre nosotros. Cuidado con cómo nos dirigimos a Dios. Cuidado con cómo estamos viviendo.
El temor debe infundir todas las áreas de nuestra vida. Y con respecto a la parte del versículo que dice que Dios es aquel que juzga sin acepción de personas, y después habla conducidos con temor, habla de la santidad, del juicio y del temor. Ya vimos que la vida de santidad es a través del temor. Ahora también tener el entendimiento de que Dios es un Dios justo y que juzga las obras que hacemos, nos debe llevar a también vivir una vida de temor. Ya dijimos, no es para condenación, ya lo tenemos claro, ¿sí? Pero ahora Dios sí juzga las obras de sus hijos. Y hay dos juicios. Primero vamos a ver el que vendrá, ¿sí? Cuando Cristo vuelva, va a juzgar las obras de cada uno. Eso lo encontramos en varios textos de la palabra. Primera de Corintios 3, 12 al 15 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El fundamento que está diciendo Pablo que se debe sobreedificar es Jesucristo. Y él está diciendo, aquellos que edifiquen sobre este fundamento, ya está hablando de cristianos, que hacemos en nuestras obras una edificación, está hablando de forma figurada, ¿no? Como si fuese un edificio y vamos poniendo cada uno una piedra, pero dice Dios que va a juzgar qué pusimos en esa construcción. Y ese juicio va a hacer que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y ahí se verá, dependiendo de la obra de cada uno haya hecho, si pasa la prueba o no. El oro y la plata la van a pasar. La hojarasca, difícil que la pase. Ahora, ¿qué dice lo último? Será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa esto? Pablo de cierta forma nos da esperanza de decirnos, no es por la obra de ustedes que serán salvos, ustedes ya han sido salvados. Ahora, si sus obras han sido hojarasca, van a ser todas quemadas. Y van a ser salvos, pero como por fuego, o sea, pasaron. Ahora, yo he escuchado a veces en la iglesia que algunos han dicho, yo me conformo con una chocita en el fondo del paraíso. Está mal. Si nosotros buscamos vivir una vida de temor, vamos a querer edificar con oro y plata, no con hojarasca. Si nuestro galardón es una chocita de barro en el fondo del paraíso, vamos mal. No, pero lo digo en broma, pero lo digo en serio. Porque lo he escuchado. Y eso es falta de entendimiento de lo que significa vivir en temor. De querer que nuestras obras se edifiquen conforme a lo que Dios nos llama que sean de edificación. Otro texto que habla acerca del juicio de Dios sobre nuestras obras es 2 de Corintios 5, 9 al 10. 2 de Corintios 5, 9 al 10. Dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hayan hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si nosotros buscamos vivir una vida de temor, vamos a entender de que nuestras obras serán juzgadas frente al tribunal de Cristo. Compadeceremos frente al tribunal de Cristo.
Ya lo vimos en otro pasaje de Pedro, que en segunda de Juan, cuando habla acerca de que pueden menguar nuestros galardones, nuestras recompensas pueden ser disminuidas. ¿Por qué? Por nuestras malas obras, por esa hojarasca. Cuidado. ¿Cómo estás viviendo? ¿Sos consciente de que Dios, aunque Dios te haya salvado, va a haber un juicio por tus obras? ¿Que Dios no se agrada en tus obras malas? ¿Que Dios no se agrada en tu pecado, sino que se agrada en que vivas en santidad? ¿Que Dios quiere hijos obedientes? La segunda forma de juicio para sus hijos es la disciplina. Y esa es acá. Juicio por nuestras obras va a ser cuando Cristo vuelva. Pero hay un juicio también por nuestras obras acá en la tierra. Si nosotros, como hijos, nos obstinamos a nuestro Padre, rehusamos escuchar su voz y persistimos en el pecado, la disciplina va a venir. Como Lutero dijo, somos hijos de un Padre amoroso, que Él busca obediencia de nosotros. Y cuando nosotros no le damos esa obediencia, el Padre en amor nos disciplina. Es juicio. Hebreos 12, 4 al 9 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando entendemos que la disciplina de Dios es un juicio, sí, pero es en amor para que nuestro pecado sea mortificado y para que nuestra vida de santidad crezca. Si Dios no nos disciplina, es porque somos bastardos. Lo dice ahí. No somos sus hijos. A los hijos Dios los disciplina. Y miren lo interesante que dice el versículo 9. Dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Los teníamos en alta estima. ¿Cuánto más a Dios? Dice ahí. ¿No deberíamos temer a nuestro Señor? Que es nuestro Padre Celestial, perfecto, que su disciplina es justa. Dios no nos va a disciplinar más de lo que podamos aguantar. ¿Cuántos hemos escuchado, quizás han tenido, y sinceramente no lo sé, padres que quizás las disciplinas de ellos han sido de sobremanera, que se han encendido en ira y se han pasado? Esa no fue una disciplina justa, fue una disciplina injusta. Fue una disciplina cargada de ira, de enojo, de rabia. Pero acá dice: y si incluso a ellos los venerábamos, ¿cuánto más a Dios, que nos pide obediencia? Y si nos disciplina, lo hará con justicia. Entonces, la vida del temor del cristiano debe ser aborreciendo el pecado, amando a Dios, sirviéndole, guardando sus mandamientos, dándole la alabanza que Él solo merece y que Él es la que pide.
entendiendo el juicio por nuestras obras y teniendo temor de vivir una vida agradable a Él. Para que no tengamos que pasar por la disciplina amorosa de nuestro Dios. Pasaremos por la disciplina, todos. Pero cuanto más nos alejemos del pecado, menos debemos pasar por la disciplina. Para terminar esta parte, 1 de Pedro 4, versículo 17, habla acerca del juicio de Dios hacia su pueblo. Y dice: porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dios juzga a su pueblo en amor para que sean santificados, para que crezcan en santidad. Ese es el objetivo que vimos en la prédica anterior y es lo que Pedro sigue desarrollando. El temor es el camino para vivir en santidad. Pasemos al segundo punto. El entendimiento del precio de la redención nos humilla para vivir en temor. Versículo 18 empieza diciendo: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Pedro ahora los lleva a ellos a ver el rescate que Dios ha hecho por ellos. Y primero empieza destacando la situación en la que ellos estaban antes, en una forma de vivir vana, vacía, inútil, que no servía para nada. Nosotros éramos iguales, no tenemos nada diferente a la audiencia a la que Pedro se está dirigiendo. Efesios 2, 1 al 3, versículo creo que leemos casi toda la prédica porque es muy claro. Sobre todo el versículo 2 y el 3 dice, bueno, vamos a leerlo todo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la vana manera de vivir, viviendo en los deseos de nuestra carne. Dios nos sacó de ahí, el rescate sale de ahí, y le dice a estos hermanos que vivieron ya hace muchos años, judíos, que ellos lo heredaron, esa vana manera de vivir de sus padres. En el contexto, muchos de los padres de estos hermanos quizás eran los que estaban diciendo crucifícale. Quizás eran los que estaban rechazando a Jesús. Quizás eran contemporáneos a Jesús. La vana manera de vivir que heredaron de los padres era el aborrecimiento a Cristo. Y ellos lo aborrecieron mirándolo frente a frente. Miren de dónde los rescató. De que los padres de ustedes digan crucifícalo, ustedes estaban iguales. Ustedes, si hubiesen estado ahí, hubiesen dicho crucifícalo. ¿Y Dios qué hizo? Los sacó de ahí. Nosotros también. Quizás nuestros padres no estaban ahí diciendo y gritando esas cosas, pero nuestros padres vivían una vida pecaminosa también. Quizás muchos venimos de familias cristianas y nuestros padres han conocido la gracia de Dios, pero ellos también vienen de una vida de pecado. Todos pasamos por una vida en la que nos revolcamos en nuestros pecados, seas chiquito cuando conozcas al Señor o seas grande. Y de cierta forma heredamos esa vana forma de vivir, ese pecado lo heredamos nosotros. Nuestros padres, la herencia que nos dan es el pecado. Qué fea la herencia.
Pero es así. La Biblia nos dice, todos nos hemos desviado, a una nos hemos hecho inútiles. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. David en el Salmo dice, en pecado me concibió mi madre. La herencia que nuestros padres nos dan es una vida vana, inútil, vacía, porque no tiene a Cristo y está llena de pecado. Y pero les dice, de ahí lo sacó Dios. Viene hablando de la santidad, viene hablando del temor. Cuando te dice, vos vivías una vida vana y ahora ya no estás más ahí, entendé la gracia de Dios. ¿De dónde te sacó? Que no podés seguir viviendo como vivías antes. Y no solo eso, sino que ahora dice el precio que se pagó por nosotros. Y cuando vemos el precio que se pagó, mucho más deberíamos humillarnos y entender la gravedad de nuestro pecado. Porque dice, no con cosas corruptibles, está hablando del rescate, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro hace una distinción. El oro y la plata son materiales preciosos. Hoy en día la reserva de los bancos, de la moneda de cada país, está respaldada en oro. Ahora, el oro va a llegar un momento que va a dejar de ser. El oro, si lo pones abajo del piso, medio que pierde su valor. El oro es una cosa material, la plata lo mismo. Pedro está diciendo, ustedes no fueron comprados por lo más caro de este mundo. El precio que se pagó por ustedes no fue el valor más caro que pueda haber en esta tierra. No fueron 10.000 billones de millones de dólares. Fue más que eso. Fue la sangre preciosa de Cristo. Evidentemente, la sangre no es que nos salve en sí misma, pero la sangre tiene la connotación en la Biblia de la vida. Cuando hay sangre, hay una muerte, una vida derramada. Cuando Caín mata a Abel, ¿qué le dice a Caín? La sangre de tu hermano clama. Evidentemente la sangre no tiene voz, pero es un sentido figurado de decir, mataste a tu hermano. La sangre de Cristo es preciosa porque la vida de Cristo era preciosa. Porque Cristo vivió de forma santa, sin pecado, sin mancha. Recibió lo oprobio de los hombres, Él lo soportó, se cayó la boca. Sabía el sufrimiento que vendría y Él le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo fue a la cruz y Él no solamente sufrió físicamente, que el sufrimiento de Cristo físico fue terrible, no. Pero Cristo estaba pensando en el sufrimiento de la ira que iba a ser derramada sobre Él. Cuando entendemos que la muerte de Cristo era necesaria para que la ira de Dios sea derramada sobre Él, ¿por qué? Por nuestros pecados. Cada pecado que nosotros hacemos es el porqué de Cristo derramar su sangre. Si nosotros seguimos viviendo en nuestras vidas dándole rienda a nuestros pecados y somos hijos de Dios, estamos menospreciando la sangre de Cristo. Y eso es falta de temor. Porque ya vimos que viene la disciplina. Entonces Pedro acá nos está mostrando el precio tan alto que se pagó. Un precio infinito. Un precio eterno.
El oro y la plata no duran para siempre. La sangre de Cristo nos cubre eternamente. Pero cuando pecamos, menospreciamos ese rescate precioso que Dios hizo por nosotros. El temor nos debe llevar a matar nuestro pecado a la luz de la sangre preciosa que Cristo derramó por nosotros en la cruz. Al ver el rescate que Dios hizo por nosotros, de dónde nos sacó, nosotros no deberíamos mirar para atrás y decir, uy, qué lindo que era eso. No. Deberíamos mirar la santidad que Dios nos pide y decir, eso es lo que anhelo. La vida de temor, eso es lo que quiero. Cuando entendemos la magnitud del precio que Dios pagó por nosotros, deberíamos humillarnos y decir perdón. Porque por mi culpa, Cristo murió en esa cruz. Por mis pecados, el Santo recibió la ira de Dios. Que en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Sufrió el apartarse del Padre para recibir la ira. Fue considerado como un pecador sin haber pecado en él. Por Dios, por nosotros lo hizo pecado. Y Pedro les estaba poniendo una figura totalmente conocida para ellos, que es el Cordero. Dios no nos compró con plata o oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero. La figura del Cordero, ya sabemos que tiene una importancia muy grande para nosotros. Cuando vemos el Antiguo Testamento y vemos cómo Dios, a través de los corderos, pasaba por alto el pecado del pueblo. Y sobre todo en el momento de la Pascua, cuando Dios los saca de Egipto, la primera Pascua, ese cordero que ellos matan y pintan el dintel, lo que está haciendo es sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevándolos a la liberación y a la tierra que Dios prometió. Esa figura se traslada a Cristo, sacándonos de la esclavitud del pecado y llevándonos a la liberación de Él mismo por la nueva vida que tenemos en Él. El Cordero todos los años. Se viene sacrificando animalitos desde que Adán y Eva pecaron. Adán y Eva pecaron, Dios promete el Evangelio y después hay un recubrimiento con pieles. Abel, ¿qué ofreció? Lo mejor de sus animales. Cuando Abraham llevó a Isaac, una figura también de Dios con Cristo, ¿qué provee Dios? Un cordero. El Padre no proveyó un cordero para sustituir al Hijo. El Padre entregó a su Hijo por nosotros. Cuando Pedro acá dice el cordero, directamente las mentes de ellos vuelan al Antiguo Testamento y a todo lo que ellos vivieron en sus vidas. Y ahora les dice, el cordero santo de Dios murió una sola vez y para siempre. La sangre de los corderos del Antiguo Testamento no era perfecta, por eso debía repetirse. La de Cristo fue perfecta, eterna, una vez y para siempre. Cuando entendemos eso, deberíamos humillarnos delante de Dios. No querer volver a la esclavitud que teníamos antes. Ya somos libres. ¿Por qué querríamos revolcarnos en el pecado? Entonces el entendimiento de la obra de Cristo nos lleva a una vida de santidad. Por eso dice el 18, sabiendo. Empieza diciendo sabiendo. Ellos ya lo sabían, pero es recordarlo cada día. No perderlo de vista. Fijar la mirada ahí, en el rescate y en el sacrificio de Cristo.
Dos versículos vamos a leer respecto a este tema. 1 Corintios 5, 7 al 8, hablando de dónde nos sacó, mirando esta relación entre Cristo y el Cordero, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, sacrificada una vez y para siempre. Y gloria a Dios de que por medio de este rescate podemos tomar las palabras de 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, Dios no nos ha puesto para ira. Dios nos ha puesto para salvación por medio de la sangre preciosa derramada de su Hijo. No menospreciemos la sangre de Cristo al pecar y persistir en nuestros pecados. Por eso, preguntémonos, ¿cómo está nuestra lucha con el pecado? ¿Entendés que el precio de tus pecados fue extremadamente caro? ¿Entendés que ya no debés vivir de la vana vida que heredaste de tus padres, sino que ahora tenés que vivir una vida en temor de Dios, anhelando la santidad que Él nos manda? Y si hay alguien acá que todavía no haya creído en el Evangelio, déjame decirte que aún estás en esa vida inútil, en esa vida vana, en esa vida que no lleva a ningún lado más que al infierno. Pero quizás este es un llamado de Dios a que te arrepientas y creas en Él, que entiendas que sos pecador, que entiendas que en todo has sido en contra de la voluntad y la ley de Dios. Y que si crees, te arrepentís verdaderamente y crees en Él, significa que Jesucristo ha pagado esa preciosa sangre en la cruz por tu vida. Que tus pecados han sido cubiertos por la preciosa sangre de Cristo. Como decía el versículo 2, hemos sido rociados con su sangre. Hemos sido cubiertos. Entonces, si esta mañana no conoces a Dios, pedile que Él te dé la gracia de poder arrepentirte y creer en Él, para que seas cubierto por la sangre de Cristo. Como último punto, la obra completa de Cristo es el fundamento de nuestra fe y esperanza en Dios. Versículos 20 y 21. Dice: ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por causa de vosotros, que por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por último, Pedro, recordemos las circunstancias difíciles que estaban viviendo, lleva nuevamente sus miradas a ver la obra consumada de Cristo. Los lleva a poner la mirada en la esperanza que tienen y en la fe que Dios les ha dado. Entonces Dios, por medio de Pedro y el Espíritu Santo, les dice: vivan en forma santa, a través de una vida de temor, recordando de dónde Él los sacó, del precio que pagó, y tengan la esperanza y la fe puesta en la obra consumada de Cristo.
Cuando vemos esto de que el versículo 20 dice, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, es maravilloso. Hermanos, a Dios no le tomó por sorpresa que Adán y Eva hayan pecado en el huerto, porque Él ya había predestinado, desde antes de que todas las cosas hayan sido formadas, que Cristo vendría. Hay un pacto de Dios con Él mismo de enviar a su Hijo. Es maravilloso. Cuando vemos que Dios, aún viendo la pecaminosidad del ser humano, la caída de Adán y Eva, Él ya había pensado en un rescate. Y cuando vemos que todo, como decíamos desde Génesis 3:15, que Dios le dice a la serpiente, le dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Está prometiendo ya al Hijo que Él había predestinado desde antes de la fundación del mundo. 3 capítulos de Génesis pasaron y ya la promesa estaba. Ya vimos las ropajes que Dios les hizo a Adán y Eva con un sacrificio de por medio. Abel aprendiendo probablemente de su padre acerca del sacrificio aceptable a Dios. Todo eso apuntando a aquel que iba a venir y que había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Es hermoso. Y nos debería llevar a humillarnos delante de Dios nuevamente. Decir, Señor, aún viendo la pecaminosidad, la rebeldía del ser humano, tú ya habías provisto un rescate. Si nos vemos delante de esto, cuán diminutos somos. Que Dios en su omnisciencia ya tenía todo visto. Y nosotros, nada que ver. Un motivo más para temer a nuestro Señor. Iba a leer en Santiago, te digo, se me vuelven los ojos. Y dice, ordenado desde antes de la fundación del mundo y manifestado, mostrado, hecho evidente. Todo eso que se había prometido, que ya vimos que los profetas habían profetizado, fue manifestado. ¿Cuándo? En el tiempo postrero. ¿Qué es el tiempo postrero? Bueno, básicamente del advenimiento de Cristo hasta su segunda venida. Desde que Cristo vino hasta que vuelva, ese es el postrero tiempo. Y dice, Cristo fue manifestado ahí. Y acá voy a hacer un paréntesis. La mayoría de las Biblias, o muchas, sobre todo la Reina Valera y la de las Américas, dicen por amor de vosotros. Esta, la versión revisada, dice por causa de vosotros. Y la palabra griega en realidad no es amor, es causa o a través. Entonces es más acertado decir por causa de o a través de. Y no es que está mal decir que es por amor de nosotros, porque verdaderamente fue por amor. Es así. Cristo vino por amor. Pero lo que está diciendo Pedro acá es que no solamente fue por causa de esa vana manera de vivir que tenían, o sea, por causa de ustedes, de esa vida que venían trayendo, del pecado que habían ustedes, Cristo vino, Cristo fue manifestado. Dios lo proveyó desde antes, lo predestinó desde antes de la fundación del mundo por causa del pecado de ustedes. Y ahora en el postrero tiempo es manifestado también a través de ustedes. La palabra griega da esa connotación también, a través. Y sí, desde que Cristo ascendió en gloria hasta que Cristo vuelva, ¿quiénes son los que damos testimonio de Cristo? La iglesia. Y la forma de dar un testimonio correcto, aprobado, es viviendo en temor. Entonces, Dios predestinó a Cristo para que viniera, fue manifestado por causa de nosotros, por razón de que nosotros estábamos llenos de pecado y necesitábamos un Salvador, un rescate. Y también nosotros, la iglesia, testificamos de Cristo hasta que Él vuelva. Y por medio de Cristo es que creemos en Dios. Hebreos 12,
versículo 1 al 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo es el medio por el cual nosotros podemos creer en Dios. Él es el autor de nuestra fe y el consumador de la misma. Entonces nosotros creemos en Dios, y Dios testificó también, defendió al Hijo al resucitarlo de los muertos. Cuando dice acá, Dios quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuando dice quien lo resucitó de los muertos, la resurrección es la certeza de que el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre. Es la vindicación, la defensa del Padre de que todo el oprobio que había recibido el Hijo, de que lo hayan contado con los pecadores, era mentira. Él no tuvo pecado alguno, y el Padre lo mostró en resucitarlo de entre los muertos, mostrando que fue santo, mostrando que no hubo mancha en él, no dejando que el santo vea corrupción, sino que lo resucitó entre los muertos, como dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad. Como Cristo era santo, fue declarado Hijo de Dios con poder al resucitar de entre los muertos. Ahí es donde tenemos la fe puesta nosotros. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, nuestra fe sería vana. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos para darnos la certeza de que nuestra fe es verdadera. En medio de los sufrimientos y las pruebas que estaban viviendo estos hermanos, y la exhortación de Pedro a vivir en santidad por medio del temor, esto es alentador, como viene haciendo durante toda la carta, como viene llevando la mirada de ellos a mirar a lo eterno, a mirar a la esperanza, a la herencia, a la fe. Les dice, el sacrificio de Cristo fue perfecto, y la fe que ustedes tienen en la resurrección de Él es verdadera. Y por la gloria de Él, por su ascensión, como dice el mismo Hebreos que leímos, que dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios, tenemos la esperanza de que Él va a volver. Tenemos la esperanza de que Él está preparando una morada para nosotros. Tenemos la esperanza de que nuestro Señor cumplirá lo que Él prometió. Volverá. Él vuelve. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero Él vuelve. Entonces, esperemos vigilantes. Esperemos viviendo en temor, buscando la santidad. Esperemos teniendo la fe puesta en nuestro Señor, que ninguna prueba, aflicción nos mueva de la roca que es nuestro Señor. Para concluir, hermanos, hemos visto que el temor del Señor implica varias cosas. No las voy a repetir todas porque ya, si anotaron los versículos, ahí las tienen. Cualquier cosa los piden después. Y la vida de santidad solamente es posible viviendo una vida en temor. También el temor de Dios es posible viendo y entendiendo la obra de Cristo, viendo la justicia de Dios manifestada en la obra de Cristo, viendo de dónde nos rescató y qué es lo que Él quiere de nosotros, viendo el precio que Él pagó por nosotros. No menospreciemos con nuestros pecados la obra de Cristo. Busquemos mortificar nuestros pecados para vivir una vida en santidad, teniendo temor de Dios. Pongamos nuestra mirada en la esperanza que Cristo nos ha dado en su ascensión en gloria. Pongamos nuestra fe en la verdad, en la verdadera
fe en el verdadero sacrificio y resurrección de nuestro Señor, que fue sellado por Dios en la resurrección. En medio de las dificultades y las pruebas, en medio de esta vida que es cierto, es dura, hermanos. Quizás lo que estaban sufriendo acá estos hermanos era durísimo y no lo estamos sufriendo quizás ninguno de nosotros en este momento, pero puede ser que en algún momento sea así. Nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra santidad no puede ser negociada. Nuestra vida de temor no puede ser apagada. Para terminar voy a hacer una ilustración. Me gusta hacer ilustraciones con los autos, así que vamos con otro auto. Pongámosle que ustedes, bueno, justo ayer veníamos de Potrerillo, la ruta está horrible. Si yo saco la mano del volante cuando voy por la ruta, en una ruta en mal estado, el auto se me puede ir. Me agarro un pozo y se me mueve el volante y me voy. Viene un camión de frente, me hace viento y se me va el auto. Tengo que tener las manos en el volante. Cuando vas a hacer la prueba de manejo, te obligan a tener las dos manos en el volante. Si vos sacas una de las manos, fuiste. O te ponen una advertencia. Y vas a decir, ¿pero por qué está diciendo esto? Bueno, imaginemos que vamos en un auto y el camino que debemos seguir con el auto es la santidad. Debemos permanecer rectos y derechitos en la santidad que Dios quiere que tengamos. Y el volante es el temor al Señor. Si nosotros no tenemos temor al Señor, no agarramos ese volante, los baches nos van a sacar del camino. Manejemos nuestra vida teniendo la carretera de la santidad como nuestro objetivo, queriendo permanecer derechos en lo que Dios nos manda que permanezcamos y agarrando el volante del temor, viviendo una vida de temor, dirigidos por el temor a nuestro Señor. Oremos. Señor, gracias porque esta mañana podemos nuevamente leer tu palabra, podemos ser confrontados por ella, Señor, y te pedimos que estés dándonos corazones temerosos de ti, Señor, corazones que te alaben, que te glorifiquen, que te amen, que te sirvan, que obedezcan tu palabra, Señor, que aborrezcamos el pecado como tú lo aborreces, Señor, que odiemos, Señor, que nos repugne el pecado que está en nosotros y que busquemos cada día vivir una vida de santidad, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, gracias también porque vemos la obra de Cristo tan preciosa, Señor, cuán inmerecedores somos, Señor, de esa sangre preciosa derramada en la cruz, Señor, es infinitamente mayor que el oro y la plata, Señor, porque es la sangre preciosa de tu Hijo Santo, Señor. Perdónanos, Señor, porque es por causa nuestra que esa sangre fue derramada, pero gracias, Señor, porque tú nos has cubierto con esa sangre para que nuestra esperanza y nuestra fe sean puestas en Cristo, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.